Quisiera ampliar lo comentado por el secretario técnico de la comisión. El PRD, los 3 integrantes de esta comisión, entregamos un documento extenso, fundamentando, no preguntas, también preguntas, pero fundamentalmente solicitud de información. El acuerdo que se tomó en la sesión pasada fue de solicitar información, y lo que se envió a las dependencias pues es una hojita con un renglón, y estos casos me parece que requieren de mucha mayor información para avanzar más rápido, salvo que se quiera parar los trabajos de esta comisión, no se quieran determinar sus alcances y sirva nada más para pasar el tiempo, la simulación, pero como nosotros, al menos en el PRD, no venimos a esta comisión a eso, hemos entregado documentos, citaré, es muy amplio, pero por ejemplo a Pemex se le está solicitando el número total de contratos, ¿qué contratos fueron por licitación pública, internacional, cuáles de licitación nacional, cuáles a invitación, cuáles fueron por adjudicación directa, etcétera, etcétera, una lista de temas, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo correspondiente, y es un documento de varias cuartillas que yo lamento mucho que no se haya incluido la solicitud puntual de muchos de estos documentos que servirían justamente a esta comisión para tener claridad. Yo me voy a permitir hacer una cronología del caso Oceanografía, porque también hay el interés de otros de solamente circunscribirlo a un asunto entre particulares, como si no tuviera nada que ver Oceanografía con Pemex, como si solamente fue un asunto entre Banamex y Oceanografía, y lo quieren achicar a un fraude cuando esta empresa fue utilizada para defraudar a Pemex en forma sistemática. Estoy entregando un documento amplio, Presidenta, le hago entrega, le haremos entrega también a las y los senadores, y voy a sintetizarlo son 2 cuartillas. Presentamos una cronología de lo que bien podríamos denominar cronología de un fraude anunciado, documentado e ignorado desde 2005 a la fecha. Nos enfrentamos a un quebranto sistemático, impune, consentido por las autoridades, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública, que conoció desde el gobierno de Vicente Fox de las irregularidades cometidas por Amado Yáñez Osuna. En esta cronología podemos constatar una actuación sistemática entre la empresa Oceanografía y Pemex Exploración Producción y la Secretaría de la Función Pública y durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ya incluido el 2013 con Enrique Peña Nieto, de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, de la reiterada y creciente impunidad de quienes se involucraron en estos quebrantos a Pemex. La paraestatal más importante fue defraudada por quienes la deberían de desarrollar. La impunidad en torno a Oceanografía no aminoró a pesar de las averiguaciones y entregas de la Auditoría Superior de la Federación. Al contrario, se ramificó hacia otras compañías. La opacidad y la falta de transparencia en los contratos y en la renovación o ampliación irregular de los mismos se repitieron una y otra vez. Esta cronología detalla al menos lo siguiente: 1. El caso Oceanografía no es ajeno a la corrupción al más alto nivel. La empresa se consolida en 2003 como proveedor relevante de Pemex con un primer gran contrato de $1,600 millones, ayudada por un despacho jurídico vinculado al exprocurador Antonio Lozano Gracia, socio de Diego Fernández de Ceballos. En 2004, Oceanografía se convirtió en un instrumento y modelo de una presunta red de prestanombres para que uno de los hijos de la primera dama, Marta Sagún, obtuviera un contrato de $150 millones. El director general de Pemex fue Raúl Muñoz Leos,
quien fue relevado del cargo ese mismo año ante un fallo que no favoreció a Oceanografía. Se le entregó el contrato a otra empresa y de inmediato vino el despido. En 2005 en 2005 se reveló un intento de fraude de Oceanografía a Bancomext por 2 préstamos, uno de 30 millones de pesos y otro de 25 millones de dólares. Amado Yáñez se libró entonces de la acción de la justicia, pero no modificó su conducta fraudulenta. El titular del órgano interno de control de Bancomext en ese entonces era Roberto Muñoz Leos, el hermano del exdirector de Pemex. Hubo 2 averiguaciones previas presentadas ante la PGR sin ninguna consecuencia. En 2006, los diputados federales formaron una comisión investigadora a los contratos de Oceanografía. Documentaron que en el sexenio de Vicente Fox, la empresa obtuvo al menos 5.929 millones de pesos en contratos con muchas irregularidades y no pasó nada. Por el contrario, en el sexenio de Felipe Calderón, Oceanografía obtuvo en 2007 y 2008 otros multimillonarios contratos de Pemex para realizar trabajos de construcción de obras complementarias de plataformas marinas. Ambos contratos se modificaron con el argumento de las malas condiciones climatológicas eran las que impedían que la empresa cumpliera con lo estipulado en los contratos. Estos contratos se extendieron hasta el 21 de agosto y el 16 de octubre de 2013, ya con el presente gobierno federal. Tan solo uno de estos contratos fue por un monto de 36.234 millones de pesos. En 2010, Pemex entregó un contrato a Oceanografía por 250 millones de pesos. Se le asignaron 3 convenios modificatorios adicionales. La empresa terminó recibiendo 1.326 millones de pesos, 430% más de lo pactado en el contrato. En 2012, en el último año de Felipe Calderón, Oceanografía logró otros dos grandes contratos, uno por 309 millones de pesos y otro por 288 millones de pesos con Pemex. Ambos tuvieron ampliaciones, como en los casos anteriores, que le permitieron a la empresa privada recibir ingresos adicionales en el primer contrato de 297 millones de pesos y en el segundo de 267 millones de pesos pagados por Pemex. La Auditoría Superior de la Federación, segundo, no estuvo ajena a las irregularidades cometidas sistemáticamente por Pemex en su relación con Oceanografía S.A.D.C.B. Desde el 15 de octubre de 2005, la Auditoría Superior de la Federación formuló un pliego de observaciones presumiendo un daño y perjuicio a la hacienda pública, en ese entonces solo de 662,000 pesos. Como observarán en esta cronología, la Auditoría Superior de la Federación revisó los contratos posteriores, estableciendo un catálogo de incumplimientos e irregularidades de Pemex Exploración y Producción. En septiembre de 2006, trabajadores de Pemex denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública irregularidades por 24,000 millones de pesos en el alquiler de barcos contratados por la Gerencia de Mantenimiento de Pemex Exploración y Producción. Esta red de corrupción también incluyó a Oceanografía y a Contemar. Incluso la Auditoría Superior de la Federación reiteradamente recomendó a Pemex Exploración Producción en sus revisiones anuales ya no autorizar más contratos modificatorios, convenios modificatorios, sin que previamente se contara con las justificaciones necesarias para llevar a cabo dichos convenios en cumplimiento con los contratos. Como veremos, estas recomendaciones fueron ignoradas, sobre todo en el caso de la auditoría realizada en 2012 sobre los contratos firmados en junio de 2011. Ante esta situación, es necesario que esta comisión establezca que la Auditoría Superior de la Federación audite en tiempo real los contratos de los grandes proveedores de la Administración Pública Federal y que la Secretaría de la Función Pública publique todas sus auditorías terminadas. Por último, la cronología también establece que el escándalo en torno a Oceanografía y la acción de la PGR fue detonada
a raíz de la denuncia de un fraude en la filial Banamex de Citigroup por un total de 360 millones de dólares cometidos por la empresa Oceanografía, derivado de un crédito de 585 millones de dólares. Citigroup notificó a la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre la situación de Oceanografía, pero aún desconocemos lo que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación a las fallas del control interno y de la administración de riesgos de la sucursal Banamex en Villahermosa, Tabasco, donde se realizó el magno fraude bancario. Esta comisión debe solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el informe de resultados de su investigación sobre el presunto fraude de Oceanografía por 400 millones de pesos. Termino, Presidenta, diciendo que al menos nosotros no nos conformamos con las respuestas, como bien lo señaló el secretario técnico, básicas, yo le agrego extremadamente básicas de respuesta que envían las autoridades, porque es lo mismo que conocemos todos, y de lo que se trata para esta comisión es de revisar, como dice el título de la comisión, todo lo ocurrido con la empresa Oceanografía S.A.D.C.B. Ojalá aquí no impere la impunidad, no hagan los acuerdos cupulares a cambio de votos, que pareciera que la lentitud en los trabajos de esta comisión apuntan hacia esa dirección. El PRD estará haciendo el trabajo encomendado por el Pleno del Senado de la República y estaremos dando los avances de este mismo trabajo. Es cuanto.